Vamos a conocer un poco sobre los libros de las crónicas. En nuestras Biblias aparecen primer y segundo libro de crónicas como dos volúmenes separados, pero originalmente formaron un volumen. Primera palabra que aparece es Adán y el último párrafo anuncia el regreso de Israel del exilio. Autor y fecha. Se desconoce quién puede ser el cronista, pero algunos estudiosos de la Biblia atribuyen los libros a Esdras, y hay evidencias de que este estaba unido con Esdras y Nehemías, siendo las tres obras de un solo autor, ya que tienen afinidad de estilo y el mismo punto de vista. Además, tuvo que ser escrito después de que los israelitas regresaron del exilio de Babilonia. Si los libros de Esdras y Nehemías fueron obra del autor de las crónicas, entonces este sería por lo menos contemporáneo de Esdras, y la fecha de la obra caería alrededor del 400 a.C., y el espíritu con que se escribió el libro parece afirmar esa fecha. Ocasión. El cronista se dio cuenta de que la grandeza política de Israel era cosa pasada, y de que la única esperanza para un porvenir glorioso estribaba en el hecho de que los judíos siguieran siendo el pueblo de Dios. Sin embargo, la historia pasada de su nación encerraba la lección clave para enfrentarse al futuro. Dios había hecho un pacto con David. La obra más importante de este rey fue establecer a Jerusalén como centro de la vida religiosa de su pueblo. La supervivencia y prosperidad de Israel dependían de que aprendiera la lección histórica de que era necesario servir a Jehová y prestarle culto en el lugar debido, es decir, en el templo de Jerusalén, donde Jehová había decidido manifestarse. Punto de vista. El punto de vista del cronista es sacerdotal. No se interesa en la política, pues ya no existe la monarquía. A él le importa solo la organización del culto, las ceremonias, las fiestas y la consagración de sacerdotes y levitas. En un espíritu animado por la piedad, insiste en la importancia de obedecer la ley y de prestar culto a Jehová. El autor juzga a los reyes según su actitud hacia el templo y el culto. Se refiere a David como modelo. Presenta una nueva interpretación de la historia de Israel a la luz de los principios que guiaban la vida religiosa del pueblo de la restauración. Y es muy importante saber que las crónicas no son una mera repetición del segundo libro de Samuel de los Reyes. Contenido. Es interesante saber que el cronista comienza con los primeros 9 capítulos mencionando las genealogías primitivas, algo que no interesa mucho a la mente moderna, pero el Espíritu Santo emplea las genealogías para enseñar una verdad. Lo que importa son las personas y no los movimientos. Son las personas los instrumentos que usa Dios para llevar a cabo sus sublimes propósitos, y además tienen gran importancia para nosotros porque trazan la línea de los antepasados del Redentor. Luego de presentar las genealogías, el cronista describe la muerte de Saúl y relata la historia de los reyes David, Salomón y sus descendientes en el trono. Termina con la caída de Jerusalén y el edicto de Ciro. Aunque la historia presentada en las crónicas abarca el mismo periodo que se describe en segundo libro de Samuel, capítulo 1, y los libros de los reyes, el autor no intenta narrar todos los sucesos encontrados en estos libros. Incluye solo aquellos incidentes que son importantes desde el punto de vista sacerdotal. Guarda silencio sobre los pecados de David, pero relata detalladamente el traslado del arca a Jerusalén y la organización del culto allí, el pacto davídico y cómo David preparó todo lo necesario para la construcción del templo. El cronista se interesa mucho más en la influencia religiosa de David que en su poder político. De la misma manera, describe a Salomón, la construcción del templo y la magnificencia de su corte, mientras omite muchos detalles de su política y toda referencia a su caída. Siempre se interesa más en el templo que en el trono. A partir de la división del reino, el cronista se preocupa solo del reino de Judá y de la dinastía
davídica. Nunca menciona los santuarios de Betel y Dan, como si nunca hubieran existido. ¿Pero por qué? Porque el reino de las 10 tribus fue apóstata desde su comienzo. Fue un desvío del plan de Dios. Sin embargo, el cronista mantiene el ideal de que todo Israel, una frase que aparece 41 veces en la obra, es el pueblo de Dios. Tema: la historia de Judá escrita desde el punto de vista sacerdotal. Y ahora veamos un bosquejo sobre el primer libro de las Crónicas. Del capítulo 1 al 9 muestra las tablas genealógicas. El capítulo 10 habla sobre la muerte de Saúl. Del capítulo 11 al 29 habla sobre el reinado de David. Y de ahí se desglosa sobre todo lo que realizó el rey David. Por ejemplo, la ascensión de David al trono, David traslada el arca a Jerusalén, las guerras de David, preparativos para el templo, organización religiosa del templo, organización política de Israel. Y finalmente, el capítulo 28 y 29 habla sobre el advenimiento de Salomón, fin de David. Y ahora veamos el bosquejo del segundo libro de las Crónicas. El del capítulo 1 al 9 habla sobre el reinado de Salomón y empieza a desglosarlo, esos primeros 9 capítulos, sobre Salomón recibe la sabiduría, la construcción del templo, la dedicación del templo, la gloria de Salomón. Pero ahora vemos otro tema que traza sobre los reyes de Judá, y es del capítulo 10 al 36, y empieza a desglosar cada uno de esos reyes. Por ejemplo, aparece Roboam del capítulo 10 al 12, el capítulo 13 habla de Abdías, el capítulo 14 al 16 habla de Asa y sus reformas, también el capítulo 17 al 20 habla sobre el rey Josafat y la administración, del capítulo 21 al 23 habla sobre los 3 reyes impíos, Joram, Ocosías y Atalía. El capítulo 24 habla sobre Joás. El capítulo 25 hasta el capítulo 27 habla sobre reyes relevantes piadosos, Amasías, Usías y Jotam. El capítulo 28 habla sobre Acaz, el rey impío. Del capítulo 29 al 32 habla sobre el rey Ezequías, el gran reformador. El capítulo 23 habla sobre 2 reyes malvados, Manasés y Amós. El capítulo 34 y 35 habla sobre Josías, el último rey bueno, y finalmente habla sobre el final de la monarquía. Reyes de Judá. En total fueron 21 reyes en el reino del sur, que es Judá, y estos son algunos: Joram, apostasía y desgracia; Ocosías, debilidad y bealismo; Atalía, el reinado del terror; Joás, reforma y recaída; Amasías, victoria y derrota; Usías, prosperidad y grandeza; Jotán, otro buen rey; Acaz, apostasía y política pro-asiria; Ezequías, reforma y supervivencia; Manasés, idolatría abierta; Amón, la apostasía; Josías, reforma y desvanecimiento de una esperanza; Joacim, apostasía y dominio babilónico; Sedequías y la caída de Jerusalén. Conclusión: los libros de las Crónicas tienen valor para nosotros como relatos suplementarios de los acontecimientos narrados en los libros de Samuel y los Reyes. Aunque el cronista repite mucho la historia encontrada en estos libros, a menudo añade explicaciones espirituales e interpretaciones que enriquecen nuestro conocimiento de las cosas divinas. Y por eso también es importante los libros de las Crónicas para cada uno de nosotros como creyentes.